siempre hay una mirada este, que nos ayuda a pensar desde distintos lados y por eso es muy bueno también vuestra participación en la clase, con las preguntas, con los comentarios, especialmente en el chat, que nos ayuda a dejar también registrado todo eso como parte del material de reflexión y de pensamiento. Y hemos tratado de ir desarrollando distintas aristas de la evangelización contextual y por ello hemos tratado de especialmente tener miradas teológicas, bíblicas, contextuales, en términos religiosos, políticos y también con distintas, hacia adelante van a ser con distintos modelos de trabajo según miradas etarias, de infancias, de adolescencia, género, ¿no? Hoy, bueno, ya estamos a punto de comenzar y seguramente será otro aporte más a una mirada contextual integral de la evangelización. Así que disfrutemos nuevamente de esta clase y aportemos luego en la participación colectiva a partir de preguntas y de comentarios que podamos ir dejando en el chat. Gaby. Bueno, también hago el saludo formal a todos y a todas. Es un gusto poder presentar a Humberto Siquilla. Solo voy a contar algo de lo que es y hace Humberto, porque si no nos llevaría mucho tiempo y no es un lugar común esto que digo, sino que es así. Eh, Él es economista, Humberto es economista por la Universidad Nacional de Buenos Aires, es magíster y especialista en cooperación internacional por la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de San Martín en Argentina. También doctor honoris causa en cooperación intereclesiástica y liderazgo estratégico de la Universidad Nacional Evangélica de la República Dominicana. Y en su vasta trayectoria también podemos decir que es enviado especial para construcción y cooperación por la paz en Colombia del Consejo Mundial de Iglesias, embajador de buena voluntad en desarrollo sostenible de ACT Alliance, director de cooperación internacional de CONACYT, Red Iberoamericana de Universidades Protestantes y Evangélicas para el Desarrollo Sostenible, cofundador de dicha red, miembro del Comité de Ecumenismo del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño, de la Iglesia Católica. Bueno, y podríamos seguir, autor de libros, y podríamos seguir mucho más, y así como contamos que Humberto se mueve con el liderazgo latinoamericano y también a nivel internacional en altas esferas. También él acompaña organizaciones, grupos, quizás pequeños, no tan conocidos, pero que impactan en sus lugares. Y, y si uno pudiera resumir un poco de todo lo que es Humberto, es un buen tipo, como decimos en Argentina, del cual uno puede aprender muchas cosas. Mucho sobre el trabajo, sobre la visión, sobre una mirada estratégica. Así que se van a dar un gustazo escuchándolo. Gracias, Humberto, por compartir en esta tarde, en esta noche con nosotros. Adelante. Bueno, buenas noches a todas y a todos, hermanos, hermanas. Es un placer. Si me escuchan bien, me hacen una señal así y gracias por la presentación. No es para tanto, solo uno lo hace, la edad lo hace acumular ciertas cosas, pero no es. eh, Digamos que uno sigue siendo, como dice Gaby, un chico de barrio, por decirlo de alguna forma. Además soy laico de la Iglesia Metodista y
y predicador en ese sentido y acompaño también a mi congregación en el desarrollo pastoral. Y bueno, además es un gusto ver caras conocidas, especialmente eh, eh, gente que aprecio mucho y que guardo un afecto especial y por supuesto de las cuales he aprendido también trabajando con ellas. Entonces, voy a ayudarme con una pequeña presentación, pero me gustaría que después entremos en un diálogo más directo, concreto, con las preguntas que ustedes tengan. Me van a esperar un momentito porque tengo que hacer uso de la tecnología, a ver si acierto. Esperen un momentito que tengo que... ah, ahora sí. Bueno, bien, creo que está muy bien. Eh, bueno, en realidad me pidieron y ustedes saben que el tema de hoy de la clase 5 es evangelización, desafíos éticos, construcción de justicia y paz. Prácticamente son como 5 temas en sí mismo, así que yo lo que voy a hacer es una breve introducción conceptual acompañada, por supuesto, por algunas referencias de trabajo en ese sentido. Y empezamos por lo que efectivamente para nosotros significa la evangelización. Y como está puesto ahí, que lo pueden leer, pero en su sentido más profundo, la evangelización no es proselitismo ni expansión institucional, sino justamente el anuncio y testimonio de una buena noticia y que transforma vida y transforma situaciones de injusticia estructural. Y por eso implica de alguna forma anunciar una visión alternativa de una humanidad basada justamente en el amor, la misericordia y la justicia, hacer visible el reino de Dios, relaciones reconciliadas, inclusión y cuidado del prójimo, y acompañar procesos y realidades sin imponerse con respuestas ya prefabricadas. Por eso la evangelización siempre tiene un componente ético, social, político en el sentido amplio e invita a vivir de otra manera. Una propuesta de vida y una lógica de la vida totalmente diferente que es asumida por Jesús en su ministerio y en su vida de manera radical, con el anuncio del reino de Dios que promueve justamente una nueva humanidad basada en esa misericordia y justicia. Y creo que en ese sentido, ah, el ejemplo que a mí me llega sobre todo en los últimos años trabajando en la construcción de paz en Colombia es la de Nelson Mandela, que justamente Nelson Mandela es parte y ha sido parte, mejor dicho, del movimiento metodista, desde su niñez criado en una escuela, los preceptos metodistas, pero también siendo líder y miembro de la iglesia. Increíblemente, Nelson Mandela para mí representa eso, una persona que efectivamente encarna y además ha radicalizado de alguna manera
una forma de evangelizar su propio contexto, aún estando 27 años de prisión por haber luchado contra el apartheid, contra la segregación de los negros en su país, en Sudáfrica. Y lo increíble es que justamente 4 años después de haber sido liberado, puesto en libertad, asume la presidencia de su país, ¿sí? Desde 1994 hasta fines de los 90. Increíblemente, es una referencia importante, es un ejemplo de lo que significa la evangelización en términos de lo que es justamente eh, anunciar una visión alternativa de una humanidad basada en el amor y hacer visible el reino de Dios a través de modificar las relaciones interpersonales en términos de una reconciliación, inclusión y cuidado aún aquel de quien piensa diferente, acompañando procesos justamente de transformación. Ya me ha tocado otra historia muy cercana ya. Yo solo conocí a Nelson Mandela en una asamblea del Consejo Mundial de Iglesias y pude conversar muy poquito tiempo. Pero el punto que cuando me invitaron a ser parte de este proceso de paz en Colombia como enviado especial del Consejo Mundial de Iglesias. Al principio nosotros teníamos que ir a territorios que efectivamente las violencias se habían instalado, pero, es importante cómo construir las confianzas entre diferentes partes, en este caso entre el gobierno y un grupo de la guerrilla. Y lo que me pareció increíble fue que nosotros nos trasladábamos desde la ciudad de Bogotá hacia la selva, pero lo que me parecía increíble fue la historia de quien estaba a cargo de la logística y la seguridad nuestra en los traslados hacia lo que es los puntos de encuentro para poder tener las reuniones. Y había un joven enviado o un joven observador militar de la Armada Argentina. Este joven capitán de navío que estaba a cargo de trasladarnos y de cuidar de nosotros en los helicópteros de las Naciones Unidas, eh, me preguntó de qué religión era. Y cuando yo le dije que era metodista, él me dijo, mi tatarabuelo fue pastor de la iglesia metodista. Y es más, me gustaría compartir contigo lo que tengo de él, porque no lo pude conocer. Lo que tengo de él que salió en una revista metodista. Esa revista es el Estandarte Evangélico y es un testimonio de principios de 1900. Este pastor es el pastor, y lo voy a hacer muy rapidito, pero este pastor es un pastor que fue llamado como el padre de los pobres, ¿sí? Su nombre es Reverendo Juan Calvert de Bohun. Si uno va a la iglesia metodista de La Boca, va a encontrar una placa en recuerdo de lo que fue su obra ahí, porque la mayor parte de su ministerio lo cumplió ahí, a pesar de haber estado en todo el norte de Santa Fe al principio, ¿sí?
Pero ¿por qué él tenía un testimonio tan fuerte? Porque además encarnaba en sí justamente esta evangelización mucho más amplia. Y él, en ese sentido, en lo que es su ministerio, eh, eh, llegó en el caso de una de sus obras, en una Navidad, dio un banquete a 700 niños pobres a principio de 1900. ¿Sí? Contó con la generosidad de un gran cristiano para ello, Pedro Tun, y su obra imperecedora obra la hizo en La Boca cuando llegó en 1915, pero estuvo en San Javier, Calchaquí y por supuesto inició ella su obra en Alejandra, siendo pastor y médico. Increíblemente, también estos testimonios que se dan, no solo el de Mandela, sino también como el del pastor, que incluso tiene una placa ahí en la Iglesia Metodista de La Boca, como reconocimiento a su justamente obra como padre de los pobres. Dan testimonio efectivamente que la evangelización no solo es proselitismo, sino es más que proselitismo, tiene un sentido profundo del anuncio de las buenas nuevas. Y esto tiene que ver con la ética, la coherencia que nosotros debemos tener entre la fe, la vida y la sociedad. ¿Sí? Y en este sentido, la ética es justamente el puente entre la fe que proclamamos y la práctica concreta que ejercitamos. Una evangelización justamente cinética como estas dos referencias o estos dos ejemplos, hay muchos más ejemplos de cristianos y cristianas, esta evangelización cinética se convierte justamente en un discurso vacío. Una ética sin evangelio puede justamente carecer de un horizonte trascendente, porque la trascendencia la da justamente ese anuncio del reino de Dios. Y por eso la ética cristiana se fundamenta en eso que ustedes pueden ver, ese valor incondicional de cada persona que es imagen de Dios, el bien común como criterio de discernimiento, ayudado justamente por el Espíritu Santo que nos permite discernir, ¿sí? Y la opción por los pobres como lugar donde Dios habla y se revela, la responsabilidad social y ecológica de la cual también Wesley profundizaba entonces y proclamaba. Entonces, justamente la evangelización auténtica invita a decisiones éticas, ¿sí? Que transforman realidades injustas. Y en este sentido, me gustaría contar un ejemplo que yo he visto y que efectivamente tiene que ver con esto de la ética en la evangelización. Durante la década del 90 se había establecido lo que es el fútbol callejero, el fútbol por la paz. Sí, eso fue una iniciativa que se inició en Costa Rica, es decir, donde los chicos habían sido convocados para tener, digamos, equipos de fútbol que les permitiera salir de alguna manera de las violencias y establecerse en lo que serían en escuelas, clubes, etcétera, etcétera. Pero conocí esto en lo que es una obra misionera de una iglesia también evangélica, donde en su obra de Barrio de los Sábados
había transformado eh, fútbol callejero en la posibilidad justamente de superar las violencias entre dos pandillas de dos diferentes villas o barrios carenciados, esto en el Gran Buenos Aires. Y aquí la cuestión diferencial que yo coloco como la coherencia entre fe, vida y sociedad desde una perspectiva ética, es que en realidad los chicos pensaban que deberían confrontarse en un partido de fútbol entre las dos pandillas. Y la cuestión del grupo de jóvenes que animaba a esta obra, lo que hizo fue cambiar las reglas. Y en ese sentido lo que fue, fue mezclar los dos equipos, tanto de una pandilla como en otra. Lo segundo fue integrarlo con mujeres, ¿sí? Con jóvenes mujeres. Y lo tercero fue cambiar las reglas de lo que sería el juego de fútbol de salón o fútbol de la calle, como querramos llamarlo. Esto modificó de alguna manera la relación entre los diferentes jóvenes de diferentes pandillas, tanto varones como mujeres. Pero la cuestión, además del valor agregado, tenía que ver con que las reglas tenían que ver con cómo no ofender o discriminar al contrario. Y entonces esas eran reglas y eran penalidades que se daban para que cambiaran de alguna forma el comportamiento. Y creo que esa es una forma también muy creativa que por supuesto la ética nos puede ayudar en términos de lo que es una evangelización. Y hasta el día de hoy, me encuentro con dos chicos que fueron jovencitos en ese entonces. Y, y lo que es interesante es que todavía recuerdan la obra de esa iglesia. Y hoy son miembros, por supuesto, de otra comunidad de fe, pero es porque se casaron y porque tuvieron hijos y porque se mudaron. Pero me parece que eso es también súper interesante. Entonces, lo que yo creo que en ese sentido es clave que la evangelización auténtica invita a decisiones éticas que transforman relaciones, realidades injustas o desiguales. La iglesia local es el rostro más cercano de la comunidad de fe. Es en las pequeñas comunidades, en los barrios y territorios donde se teje la esperanza de esa transformación. En ellas el Evangelio se encarna en la vida cotidiana y se expresa en gestos concretos de solidaridad, perdón y servicio. Y creo que eso es lo que sucede en nuestras comunidades. Lo que sucede, incluso ustedes pueden ser también portavoces de su propia experiencia en este sentido. Hay una oportunidad misionera que el Espíritu Santo nos coloca de manera cotidiana. Un simple ropero comunitario es la posibilidad de la conversación, es la posibilidad del servicio, pero es la posibilidad también de empezar a transformar una realidad no solo personal, sino también estructural en términos del territorio en el que se vive. Un apoyo escolar es exactamente lo mismo. El punto es el sentido que se le da a esa acción y a ese encuentro
con el otro y con la otra. Eh, Voy a tratar de ir más rapidito. El punto 3, la dignidad humana. Es justamente la dignidad humana es el punto de partida y de llegada de la evangelización y de la ética cristiana. Entonces vamos interrelacionando estas dimensiones que tenemos, ¿sí? La evangelización, la ética, la dignidad. Es justamente el mensaje de Jesús que afirma que toda persona es amada por Dios. Es Dios que nos ama, además de nosotros amarlo, pero Él nos ama primero. Ningún ser humano es descartado en ese amor y la dignidad no depende de méritos, productividad y ni siquiera de identidades culturales. Cuando la evangelización se hace desde la dignidad humana, por supuesto que denuncia las estructuras que son injustas y que humillan o excluyen, acompañan a procesos emancipatorios en términos de las comunidades, promueven la autonomía, la participación y el reconocimiento. Creo que en ese sentido el, el rol evangelizador de la iglesia local se manifiesta en tres dimensiones: la escucha y el acompañamiento, es decir, acoger el dolor de las víctimas y ofrecer espacios de sanación espiritual y comunitaria. El discernimiento necesario para leer los signos del tiempo desde la palabra de Dios, identificando justamente las raíces del mal y las oportunidades del bien. Y la transformación que promueve las prácticas de justicia, reconciliación y cuidado de la creación. Esto también hay referencias de buenas prácticas. Yo me acuerdo siempre de Bolivia, una casa de cuidado de la violencia, que cuidaba a las mujeres de la violencia contra ellas, una violencia intrafamiliar, la Casa Sumajacaña en el Alto, en La Paz, que de alguna forma cobijaba, pero también daba la posibilidad de dar dignidad a esas personas. Lo mismo pasaba en el Cusco, en una experiencia también de mujeres campesinas, indígenas, que se agrupaban casi de a miles en el Cusco para tener justamente sus encuentros. Y un encuentro que tenía un rol, un espacio evangelizador entendido como una práctica de amor que busca restaurar la justicia y afirmar la dignidad, los derechos de estas mujeres indígenas que eran lideradas por la presidenta de lo que fue posteriormente Mujeres Metodistas del Perú, y que ella fue también senadora, congresista, mejor dicho, por el Cusco, ¿sí? Entonces, en este sentido, hay como infinidad de testimonios y creo que justamente lo que nos permite la dignidad humana en términos de evangelización, la ética, es también pensar que en los frutos sociales que se desprenden de esta evangelización. Y la justicia y la paz es una tradición bíblica que está profundamente entrelazada, ¿sí? Cuando uno recuerda Isaías 32:17, la paz es el fruto de la justicia. No puede justamente haber un shalom sin equidad, ni reconciliación sin transformación de las causas del conflicto. La evangelización, por tanto,
impulsa la justicia económica, social, ambiental y todo tipo de justicias que efectivamente permitan derechos y oportunidades. Lo mismo que la justicia ambiental, que nos permite dar cuidado de la creación como casa común, pero también a ver la posibilidad de promover economías regenerativas de este descuido de la creación. La paz en términos positivos, no solamente como ausencia de la violencia, sino la construcción de relaciones justas y restauradas. En la economía también es importante tener una economía de los bienes relacionales, ¿sí? No tanto basada en los bienes comunes. Y la reconciliación, la conversión personal y también estructural, lo que de alguna manera el, eh, la impronta metodista y sobre todo a partir de Wesley, nosotros sabemos que tiene que ver con la santidad personal y la santidad social. Esa es parte y fundamento de lo que es la reconciliación en todos los términos. Esto coloca a las iglesias y a las comunidades de fe en procesos de construcción de paz, mediación y sanación social. Isaías, Jeremías y Amós, los profetas que denunciaron la injusticia, pero también anunciaron un horizonte de esperanza. Cuando Amós nos recuerda en capítulo 5, versículo 24, que corra el derecho como las aguas y la justicia como arroyo perenne. Esa, ese binomio insolayable entre lo que es la justicia y la paz. Y en ese sentido también recuerdo cuando fui a visitar la Comuna 13 de la ciudad de Medellín, la Comuna 13 de San Javier, que es un ejemplo justamente de resiliencia y de transformación social comunitaria. Una comunidad que estaba totalmente absorbida por la violencia en la época de los carteles y esta comunidad pudo ser transformada por la gente y por las comunidades de fe. Y hoy es un ejemplo turístico. Cuando yo fui a visitar una de las iglesias pentecostales instaladas ahí, y sobre todo para conocer su fundación, ah, ofrecía talleres justamente ofrecía talleres de capacitación en oficios a mujeres víctimas de esas violencias. Increíblemente, esa fundación proveía además de alimentación. Era increíble cómo una comuna efectivamente se había transformado. Y es esa transformación que también nos hacíamos referencia antes. ¿Sí? Ese es este, lo que de alguna forma también en otras eh, también se llama lo que es la construcción de paz urbana. Y voy terminando. Creo que debo terminar por lo menos en 5 minutos. Ah, y me gustaría hacer referencia a los paradigmas de transformación social inspiradas por la fe cristiana y que de alguna manera ah, podemos verlo en cinco perspectivas. El paradigma profético que tiene y acumula todo lo que nosotros habíamos visto: la evangelización, la ética, la dignidad humana, la paz y la justicia. Un paradigma profético que denuncia del pecado estructural, la defensa de víctimas y de excluidos, la visibilización de injusticias ocultas.
un paradigma liberador, donde la fe se encarna en procesos emancipadores, pero cuando digo emancipadores, transformadores de una realidad social y en nuestros propios territorios. Promueve organización, participación y derecho, ¿sí? Y promueve y reconoce la capacidad histórica de los pobres. Eh, Creo que esto es lo es muy significativo de tener en cuenta. Eh, Paradigma de la diaconía transformadora, el servicio que no es asistencialista, pero que sí puede partir de la ayuda humanitaria, porque es una ayuda humanitaria que empodera. En la medida en que nosotros hagamos asistencia humanitaria que empodera, que permite dignificar la persona, deja de ser una un mero asistencialismo. Responde a necesidades reales también esta diaconía, este servicio, desde la solidaridad activa. Una de las cosas que también en este trayecto de mi vida aprendí, que la solidaridad es justamente la materialización de nuestra espiritualidad y nuestro pietismo. Y esa solidaridad, que de alguna forma también es samaritana, es la que debemos promover. Une la acción también social justamente con esa espiritualidad. Y finalmente, el paradigma del cuidado y la interdependencia. Responde a crisis ecológicas, afectivas y sociales, ¿sí? Como las inundaciones que muchas veces tenemos, los desbordes de río, etcétera, etcétera. ¿Sí? Producto de lo que es justamente decisiones que van modificando y van generando crisis climática. Pero hay toda una tarea que es de afecto, que es también de reparación en ese sentido en las comunidades. Propone comunidades cuidadoras y resilientes, como esta experiencia de una comuna tan histórica como es la Comuna San Javier, la Comuna 13 de Medellín, pero habrá otras también en ese sentido. Y la insistencia en la interconexión de vidas, territorios y culturas. Esto es súper importante porque esto es justamente las cosmovisiones que nos traen también los pueblos indígenas y territoriales, pero lo que también sucede en nuestros biomas, en nuestra América Latina, tanto en Centroamérica como en lo que es el acuífero guaraní y el Gran Chaco, como también lo que es este pulmón que tiene la tierra en la Amazonía. Y el paradigma reconciliador, que busca sanar memorias heridas, como la que dijimos al principio, la de Nelson Mandela, la de también la del pastor de la Boca. Promueve justicia restaurativa y no punitiva. Y esto es clave porque esto es esencial del anuncio del Evangelio y construye convivencia en la diversidad, un paradigma que reconcilia. Y creo que ahí hay diferentes ejemplos que nosotros me gustaría escucharlos de ustedes. El testimonio cristiano no se agota en tener pastorales propias hacia el interior de la iglesia, sino también que tengan una dimensión pública y política. La fe, cuando se vive de manera coherente, interpela las estructuras que generan injusticia, exclusión. La incidencia cristiana consiste en alzar la voz
en nombre de los que no son escuchados, influir en las políticas públicas, pero también en dar voz a los que no tienen voz y construir alianzas multiactoriales y sectoriales que promuevan transformaciones sostenibles y justas. Solo no podemos, solos como iglesia metodista, solos como congregaciones no podemos. Necesitamos también justamente recorrer un camino en ese sentido junto con otros y otras. Y me gustaría traer como ejemplo la creación de lo que es la red de ah, pastores y pastoras y liderazgo por la paz en situaciones de alta conflictividad a nivel de América Latina. Esta es una iniciativa que surgió hace un año y medio atrás, justamente en Medellín, y se ha expandido en Ecuador, por supuesto que tiene altos signos de violencia, en Perú, y se va aumentando esta red, está en Centroamérica. Justamente el obispo Juan de Dios Peña, presidente de CIEMAN, coordina, lidera esta red a nivel de su país en El Salvador. Ah, bueno, finalmente esto, la correlación necesaria de todos estos conceptos entre sí, en esta evangelización entendida como contextual. La, la evangelización en términos del anuncio del Evangelio, la ética que tiene que ver con esa práctica, la dignidad como centro, la justicia y la paz como fruto de la evangelización y las transformaciones en diferentes paradigmas, como hemos visto. La evangelización auténtica impulsa justamente una ética que defiende la dignidad humana y genera acciones de justicia, promueve la paz y se traduce en proyectos de transformación social, aquellos que impulsamos y que ustedes impulsan a nivel de lo que es justamente sus propias congregaciones. Eh, bueno, muchas gracias por esta escucha que han tenido. Espero que no se hayan dormido. Bueno, eso. Humberto, muchas gracias. Te hemos escuchado con mucha atención y tanto es así que ya tenemos varios comentarios en el chat. Les recordamos que los vamos dejando por escrito porque somos muchos y así puede participar la mayor cantidad de gente. Así que yo le voy a ir dando lectura para que vos puedas entrar en este diálogo y bueno, dar tus pareceres y tus ideas, Humberto. Uno de los comentarios dice, es una pregunta, ¿cómo podemos trabajar desde las congregaciones para la justicia económica y social? ¿Qué papel debe adoptar la iglesia? También nos dicen, en muchas ocasiones se confunde la acción social con visiones políticas por mal entendimiento o mala lectura de la acción evangelizadora. Y también nos acercan un comentario diciendo promover justicia restaurativa. Entiendo que es un desafío de acción en el contexto en que nos encontremos, dejando simplemente de ser anunciadores para pasar a la acción, acompañando a quienes necesiten ser restaurados. Mm, Humberto, te escuchamos. Bueno, muchas gracias por estas preguntas muy pertinentes. Yo no tengo la totalidad de las respuestas, pero voy a, por supuesto, basado en lo que he visto, en lo que he trabajado eh, esto de
de poder responder y compartir con ustedes estas experiencias. ¿Cómo podemos trabajar en las congregaciones todo lo que es justicia económica? Eh, Creo que las congregaciones tienen que entender que son, en términos de la economía, manejan bienes relacionales y bienes económicos, ¿sí? No importa cuánto, no importa si la congregación, como muchas veces sucede, tiene déficit, pero lo más importante es que no solo piense en términos dinerarios, sino en términos, digamos, de las relaciones, tanto económicas como las relaciones de otro tipo. Porque justamente una comunidad de fe es distribuidora de recursos. En la medida en que las capacidades sean identificadas. Es un primer paso saber qué capacidades tiene una comunidad, ¿sí? Para poder darle el valor en ese sentido. Las capacidades son, en ese sentido, las habilidades, los talentos con que Dios nos, nos otorgó a través del Espíritu. Entonces, ese es el primer inventario que uno debería hacer. Los recursos es el segundo inventario, ¿sí? Ahora, uno tiene que ir y coordinar lo que son las capacidades y los recursos, ¿sí? Y en ese sentido, ver cómo se resuelve esa asignación de tarea que tenemos como comunidades de fe distribuidoras de recursos. Algo que todos hacemos y que se hace, la oración de intercesión escuchada por Dios en las comunidades es una forma de distribución de lo que son los talentos, pero de lo que es el poder de Dios. Entonces, ah, creo que lo que es importante es entonces, ahora sí, volver a tener entonces un sentido de justicia como parte de la distribución entre los que tienen más y los que tienen menos. Y ahí es donde la economía vuelve a tener sentido, porque responde a esa necesidad. Entonces, ¿cómo hacer un proyecto en ese sentido? El proyecto no lo piensa solo la iglesia, lo piensa quienes están justamente desempleados, ¿sí? O los que requieren de tener un ingreso adicional. Y a mí me ha tocado esa experiencia en mi propia congregación con jóvenes que la mayoría en la congregación están, ¿cómo es? Están desocupados. Aún también, y esto es otra cosa que hay que tener en cuenta, pero podemos verlo en otra oportunidad, no hay que confundir trabajo con empleo, ¿sí? Aún estando desempleado se sigue siendo trabajador. Y hay varias parábolas que uno pudiera en los evangelios remitirse. Pero vuelvo al tema de la experiencia. Eh, Ellos tenían algunos oficios y otros no. Pero uno de los jóvenes que a mí me impresionó, me dice, tenemos que hacer lo siguiente, tenemos que generar una escuela de oportunidades en oficio. Él se basó en la experiencia del apoyo escolar que había recibido desde niño en la congregación.
Y él dijo, yo quiero ofrecer trabajo, pero en términos de aprendizaje de oficio, este, en en lo que es mi carpintería. ¿Se entendió? Él lo que quería es que hubiera identificar varios maestros de apoyo, maestras de apoyo escolar, pero en oficios y que fueran pequeños emprendedores o pequeños empresarios o grandes empresarios dentro de la comunidad o dentro de no solo la comunidad de fe, sino fuera de la comunidad, y que diera la oportunidad de brindarles oficio en ese sentido. A su vez, dando ah, como es, un ingreso adicional. Estamos en eso, estamos viendo cómo hacer eso. Y me parece a mí que es porque uno debe escuchar la experiencia. Yo al principio no entendía, uno debe escuchar la experiencia de aquellos que efectivamente por amor a, a dar las oportunidades, generan este tipo de ideas. Y por supuesto inspiradas en el Evangelio. Hay hay otras posibilidades. Hay otras posibilidades que también serían también propias de generar un taller o este, un conversatorio en torno de esto. Ah, siempre teniendo capacidades, la cuestión es cómo se generan los recursos para poder tener un microemprendimiento o una empleabilidad más sostenible en términos de trabajo. Y eso es clave porque uno tiene que justamente eh, eh, poder identificar no solo las capacidades, las necesidades, sino también las posibilidades de acceder a fondos públicos y a fondos privados. Y en ese sentido, de nuevo, eso es posible, eso es posible. Las iglesias están desafiadas a generar buenas prácticas de justicia económica, aún, aún en situaciones de mucha adversidad. Sí, es esto, es ah, creo que esto es importante. Las mujeres dan mucho ejemplo de esto, sí, pero las mujeres también tienen que, en esta lógica de este hermano jovencito, en esta lógica, tienen que brindar las oportunidades porque ellas son muy emprendedoras. En varias congregaciones he visto que emprenden justamente a grupos de mujeres que cocinan y venden viandas a las fábricas o los negocios que tienen alrededor. Pero ahí es donde hay jóvenes ahora, gracias a esta cuestión de que vamos perdiendo esa cultura machista, es que los varones, sin distinción, también aprecian y les encanta cocinar. No es el lugar de las mujeres, es el lugar de la posibilidad de generar justicia económica. La segunda cuestión es esta confusión entre la política y la evangelización, que es cierto que muchas veces la palabra política ah,
tiene otros significados y sobre todo no tiene muy buenos significados. Pero me refería a la política en términos mucho más profundos, que es la posibilidad de ejercer ciudadanía, ¿sí? La política entendida como ejercicio de una ciudadanía de fe. Y esa ciudadanía de fe uno la practica a través de un enfoque evangelizador, ¿sí? Uno cuando transforma realidades territoriales, cuando transforma situaciones familiares, cuando contiene a la gente, está haciendo un acto educativo, un acto de amor, pero también es un acto de entrega. Y es toda transformación en esos términos, es justamente un acto también político, ¿sí? Y creo que no debemos confundirlo cuando yo he utilizado en la presentación varias veces esta condición de la política. La política tiene que ser justamente volver a tener los valores éticos que ha perdido. Es como la economía y las finanzas. Se ha perdido la perspectiva ética en justamente en esas disciplinas. Y es nuestra responsabilidad de ejercerla en buenas prácticas más comunitarias. ¿Sí? Eh, Creo que es eso, creo que tal vez hay que entender también y escuchar por qué la gente también puede asustarse con esta palabra, porque hay también algunas algunas historias que efectivamente no le han favorecido al término de tener una voz más profética y más, una acción más profética de nuestra diaconía transformadora. Eh, y eso no hay que perder de nuevo la perspectiva, la dimensión, la cuestión fundante de lo que es justamente la santidad personal y la santidad social, ¿sí? El credo, el famoso credo social de los metodistas construidos en 1908 y que eso fue derivando y derivando en varias actualizaciones, da cuenta justamente de ese significado político de la evangelización. El 3, la cuestión de la justicia restaurativa y cómo promoverla. Bueno, creo que la justicia restaurativa en términos de lo que es la promoción de la reconciliación es clave en este sentido. La justicia restaurativa, por lo que yo he visto en situaciones de muy alta vulnerabilidad, en situaciones donde las madres han perdido a sus hijos, la justicia restaurativa no reemplaza lo que es la justicia ordinaria, pero da la oportunidad de que aquel que se arrepienta pueda expresar su verdad de lo que ha hecho. ¿Sí? Y esa es una justicia que en algunos, bueno, en algunos espacios que yo he tenido, he escuchado a esas madres dirigirse a quienes eh, han asesinado a sus hijos solo diciéndoles
le perdonamos, pero queremos saber justamente la verdad sobre lo que ha ocurrido. Creo que tiene una dimensión más evangélica en ese sentido. Por supuesto que lo punitivo no resuelve absolutamente nada en términos de que no da la posibilidad de ir a la raíz de lo que son justamente los problemas estructurales y centrales que generan las violencias y generan también lo que es los conflictos en ese sentido. Ah, bueno, no pueden estar de acuerdo o pueden estar en desacuerdo, pero es importante poder discernir juntos, ¿sí? Es importante la escucha, es importante el diálogo, es importante que realmente podamos trascender con una visión del reino este, evangélica. Bien, Humberto, vienen unos comentarios y preguntas que evidencian que pueden tener un desarrollo eh, extenso. Le vamos a dar lectura para que vos puedas ver si agrupás algo de las respuestas o cómo encarás esos comentarios y esas respuestas y tienen de alguna manera algún punto de contacto. Desde el sur de la Argentina, muy al sur de este continente, nos dicen, en esta Patagonia se ha establecido la justicia punitiva contra indígenas mapuches, consecutiva a un alto grado de estigmatización social, articulada por gobernadores y funcionarios del Estado. ¿Cómo promover la justicia restaurativa, o al menos civil, en estos procesos enmañados con la opresión colonial? ¿Cómo compartirlo en comunidades de fe cuyos miembros, en alguna medida, han sido beneficiados en la distribución territorial en contra de esas comunidades indígenas en el pasado? Cuando se establece esa identidad de clase, ¿cómo trabajar en la comunidad un cambio ético semejante? Y también desde otro extremo del continente nos dicen hasta qué punto nuestras creencias o tradiciones están influyendo en cómo interpretamos los conflictos que están ocurriendo a gran escala en el mundo. Y de verdad estamos dispuestos a examinarlas a la luz del carácter de Jesús, especialmente cuando eso incomoda a muchos de nuestros hermanos cristianos y sus ideas. También se preguntan, ¿hay una correlación entre pobreza y una mayor religiosidad en los países del mundo, independientemente del credo que sostengan sus habitantes? En lo personal, el año pasado pude conocer que el Consejo Mundial de Iglesias, junto con la Comunión Mundial de Iglesias Reformadas, el Consejo Metodista Mundial, el Consejo de Misiones Mundiales y la Federación Luterana Mundial, llevan adelante un programa llamado NIFEA para pensar un nuevo paradigma de una nueva arquitectura financiera y económica internacional. Me parece que allí debemos trabajar arduamente, allí tenemos que poner nuestros saberes. Bueno, vamos a ir por ahí, Humberto. Te la dejamos re fácil. Este, es muy interesante. Miren, eh, la cuestión de la justicia restaurativa, y lo que sucede justamente con la tenencia de las tierras, es todo un desafío en este sentido, sobre todo cómo uno,
Se pregunta si es posible generar mesas territoriales del diálogo entre, ah, entre personas con diferentes intereses, ¿sí? Tal cual lo expresaron como en este caso la Patagonia. En el caso, hace poquito hubo un encuentro en la Universidad Católica de Chile en Concepción, en el sur de Chile, sobre lo que es cultura de paz, diálogo, de saberes y de religiones y espiritualidades. Y ahí se presentaba el caso de la mesa de los mapuches, que no es fácil porque hace mucho que vienen trabajando con las comunidades mapuches en el sur de Chile. Sin embargo, hay una mesa de diálogo que intenta justamente avanzar en ese sentido. Para mí el diálogo es algo que es clave en estas posibilidades, ¿sí? Y que involucra solamente a las comunidades de fe del lugar, sino también al mundo académico, al mundo este, tenedor de tierras, ah, y poder comprender, y por supuesto, hay un rol que los religiosos tienen que es un rol mediador, claro, eso eso es clave porque sin ese rol mediador y sin la voz religiosa, esto ah, no puede ser promovido como una mesa de diálogo. Y a mí me parece que esta mediación es importante en términos de poder establecer esta justicia restaurativa. Eh, Hay que empezar, no es que uno tiene que no ganarse en este sentido. Eh, Creo que lo de Chile es una muestra, lo pasa en Colombia, ha pasado por el tema de la justicia hídrica en el Chaco salteño, son mesas territoriales donde el poder local tiene una cierta influencia y es clave en este sentido. Eh, claro. Hay que sostenerlo también, porque hay que sostener eso incluso en términos no solamente sociales de contención, sino también eso requiere también una inversión. Pero creo que en este sentido es parte, son, es todo un desafío que hay que tomarlo como iglesia, en este caso como iglesias cristianas, en su totalidad, porque hay mecanismos que parten de lo local, pero que influyen a nivel internacional. Y yo voy a dar un solo caso, y es una experiencia en proceso. La Iglesia Metodista Británica junto con el Consejo Mundial de Iglesia, ha iniciado un litigio a uno de los bancos con los cuales la Iglesia Metodista Británica es cliente. ¿Cómo es esta asociatividad? Es que el Consejo Mundial de Iglesias tiene un programa apoyado por UNICEF por los derechos de los niños. En lo que es en lo que es la Guajira, casi al norte de Colombia, hay una de las minas de carbón enormes que hay a cielo abierto y que afectan la salud de los niños.
La Iglesia Metodista Británica ha empezado un litigio contra este banco por haber prestado su sucursal en Colombia un crédito muy, muy grande, ¿sí? Y ha invitado a la Iglesia Colombiana Metodista a ser parte de este esfuerzo de denuncia, pero también de poder parar esto que afecta la salud de niños y niñas. Entonces, una situación territorial necesita también de lo que es la articulación entre lo que sería el nivel local, el nivel subnacional, el nivel nacional, incluso internacional, ¿sí? Porque somos parte de una misma familia, no solamente denominacional, sino también ecuménica e incluso interreligiosa, pero tiene que haber una decisión en ese sentido. Pero esa decisión parte también de sin el compromiso de la Iglesia Colombiana Metodista en Colombia, es imposible para la Iglesia Metodista Británica, que tiene sus cuentas, tiene sus recursos financieros en este banco, iniciar un litigio, porque es la forma en que puedan ir a testimoniar a la asamblea del banco sobre lo que está sucediendo. ¿Sí? Eso es lo que se llama la incidencia y es lo que posibilita también ciertas transformaciones. Eso es una cosa a tener en cuenta, igual que lo de NIFEA. NIFEA es, conozco NIFEA desde su fundación, ¿sí? Que es este programa, este conjunto de varias eh, comuniones mundiales. Y a mí me parece que esto es incluso han llegado a trabajar y a articularse también con el Dicasterio de Promoción Humana y Desarrollo Humano Integral del Vaticano. Creo que es una voz en ese sentido que justamente también es parte de lo que nosotros nos podemos nutrir. Me alegro que ustedes hayan estado involucrados en esto. Me parece que esto es también algo que el Concilio Mundial Metodista ha estado muy activa en los últimos años. No es de las primeras comuniones que establecieron el programa de NIFEA en el 2003-2004 en el encuentro de San Pablo, donde yo tuve el privilegio de estar. Pero, pero gracias a Dios la comunión, el Concilio Mundial Metodista, igual que la comunión anglicana, se han ido sumando a este esfuerzo, que es un esfuerzo muy importante y que tienen también a cargo una campaña que es clave para mí, que es lo que se llama la campaña de transformación tributaria, ¿sí? Ustedes saben que el corazón de la distribución de recursos y de ingresos de una economía nacional se basa también en lo que es la transformación del sistema tributario, sistema impositivo. Y hay una campaña que alientan estas NIFEA a nivel de las regiones. Y en América Latina está justamente puesta como desafío porque eso es clave también. Y lo asocio esto con la primera, ah, este, eh, ah, perdón, la cuestión de
cómo estas internacionales del odio basadas en un evangelio instrumental, porque hablando de política, aquellos que se quejan del compromiso político de ciertas denominaciones en realidad ejercen otro tipo de instrumentalización teológico-política en favor, sí, no solo de las guerras bendiciendo las armas, sino también en mantener un status quo que no resuelve las injusticias ni tampoco permite una evangelización ética. Y me parece que esa es justamente la voz que tienen de nuevo las comuniones mundiales que cada vez trabajan más cerca. La cuestión de cuando el Papa Francisco había dicho, aquí nadie se salva solo, debemos trabajar juntos. Esa es justamente ah, la razón de ser de Juan Wesley cuando los obispos, no digo que lo expulsaron, pero prácticamente lo marginaron. Y esa famosa frase de mi mundo, el mundo es mi parroquia. En realidad, cuando a él le prohibían entrar a las iglesias anglicanas a predicar, él iba, se ponía al lado de la iglesia anglicana a predicarle a la gente junto con su grupo. Y es así que este enfoque del mundo en mi parroquia tiene que ver también con eso. Es clave esto de cómo hace muy poquito todo este liderazgo que congrega Nifea, incluida la Iglesia Católica, se hizo presente también en solidaridad con el pueblo cubano y con las iglesias de Cuba. ¿Sí? Hace prácticamente en la Semana Santa, a fines de marzo, el liderazgo internacional de estas comuniones, incluido el secretario general de la comunión mundial, el Concilio Mundial Metodista estuvo presente. Es significativo el acompañamiento, la solidaridad, la fraternidad, la denuncia, la influencia que pueden tener estas iglesias dentro de Estados Unidos, frente a sus congresos, frente a lo que son sus líderes políticos. Creo que ahí siempre recuerdo a la obispa episcopal anglicana en lo que sería el Te Deum de la Asunción de Trump de este periodo. Ella tuvo justamente una voz fuerte en contra de lo que más tarde iba a venir, que era la persecución y incluso hasta la muerte de aquellos que son, que son extranjeros, ¿sí? Eh, Hay una cuestión ahí que debemos tener como alerta, que es esta movilización humana que empieza a desarrollarse no solo a partir de las guerras, sino a partir de estas injusticias que efectivamente se dan en todos los territorios. Esta movilidad humana que debe atenderse desde lo que es también nuestra responsabilidad social frente al prójimo. Bueno, perdón, me extendí mucho. Discúlpenme, No, hablo por mucho. favor. Te hacemos los dos últimos comentarios y preguntas y con eso te liberamos, ¿sí? Ya con esto damos por terminada. Pero viste que queremos aprovecharte hasta lo máximo, Humberto. Uno de los comentarios dice, es impresionante ver las murallas que hemos construido que nos impiden ver el dolor y la verdad en medio de los conflictos.
¿Qué significa en la práctica permitir que Dios derribe esas murallas? ¿Está la iglesia lista para aceptar que no solo observa estos conflictos, sino que muchas veces es parte de la maquinaria que los sostiene, ya sea por ignorancia, desinformación o aferrarse a narrativas que prefiere creer antes que enfrentar la verdad? Y el otro comentario dice, desde las islas de Honduras. Al hablar de Mm, justicia, restitución, ¿qué opinión tiene ante la declaración de Ghana recientemente en la ONU sobre la esclavización de los africanos y afrodescendientes? bueno, muy bien, gracias, gracias, muchas gracias. Ah, creo que la cuestión de la primer comentario, primer inquietud tiene que ver con cómo somos cada vez más comunidad de fe y no tanto una iglesia institucionalizada. Porque la evangelización si no puede brotar y el Espíritu Santo no permitimos que sea creativo. La comunidad de fe, como lo dije, es la expresión más contundente de lo que es esta evangelización de la cual hoy hemos estado conversando. Siempre recuerdo, perdón que voy a mencionar a una persona que está presente, pero siempre recuerdo cuando trabajamos junto con Nati, ¿sí? En una parroquia de Buenos Aires, una congregación en Buenos Aires. Y había una tarea de los sábados que era profundamente, para mí, profundamente evangelizadora. Eh, lo que creo que también con el correr de esa tarea que era muy bonita, muy evangelizadora, muy profética, integraba a los chicos de Casas Tomadas, este, a el problema es que los chicos y después las madres se creyeron lo que nosotros decíamos, cosa que yo creo que Nati y yo seguimos creyendo, que una comunidad de fe es una comunidad abierta y restaura. Pero el punto es cómo a veces esto que se dice, a veces los olores y las culturas son parte de lo que nosotros también queremos proteger como comunidad. Y eso es algo que no solo son cuestiones, son las barreras propias que nosotros no, por diferentes entendimientos, por diferentes tradiciones, no permitimos que suceda justamente el milagro de la fe y la posibilidad de la reconciliación en ese sentido. Creo que hay que insistir con eso, pero hay que ser capaces de poder, superar eso, porque les quiero decir que si no, cualquiera sea la congregación, tiende, por inercia, tiende a desaparecer. Lo que no va a desaparecer es la misión de Dios en la tierra. Lo que no va a desaparecer es la presencia evangelizadora, restauradora de muchos cristianos y cristianas en diferentes lados. Entonces me parece que sí, que hay que romper barreras de todo tipo, pero también hay que, por supuesto, romper las propias, las nuestras, en este sentido. Y le pido disculpas a Nati que la usé, pero quiero decir que guardo muchos
recuerdos y enseñanza del trabajo que hicimos con ella y que también, ahora se me fue el nombre, pero con el otro estudiante de teología que ahora está sirviendo en Estados Unidos en la Iglesia Metodista. Ah, creo que es eso, creo que respecto de lo de la declaración contra la esclavitud es esencial, pero es de nuevo me hace referencia, es increíble cómo las Naciones Unidas debe cobijar y promover a una declaración contra la esclavitud, cuando la esclavitud en realidad y en países donde también yo creo que la presencia de las iglesias es importante, como en el caso de Ghana. Creo que ah, es alentador que sabemos que este sistema multilateral está totalmente boicoteado. Sí, yo que vengo de la cooperación internacional, sabemos que el sistema internacional inaugurado, creado después de la Segunda Guerra Mundial, como las instituciones financieras internacionales, los organismos multilaterales, deben ser transformados totalmente, totalmente. Pero también había una esperanza en lo que es los organismos multipaíses a nivel regional, pero eso también ah, lo que son estos países más supremacistas, imperialistas, este, acaban con toda esta posibilidad. No van a acabar justamente con lo que es nuestras comunidades de fe. Creo que esto es algo que nosotros debemos mantener fuertemente en nuestro corazón, porque es la capacidad que nosotros podemos seguir, de poder seguir teniendo una evangelización transformadora, profética, que tenga como base la santidad personal y la santidad social en el territorio, en nuestro barrio, pero también en el mundo. Fabián, Mm. Muchísimas gracias. Una clase que entremezcló lo teórico con la experiencia, lo territorial de una manera que nos hizo vivir lo que contabas y que nos hace también reflexionar nuestras propias prácticas desde los lugares que estemos, ¿no? Porque vos hablas permanentemente, ibas a un nivel a otro, en distintas esferas, distintas dimensiones, y esto nos hace cercano a las diferentes maneras de práctica que tenemos desde nuestras comunidades hasta otras esferas, quizás de mayor incidencia e impacto a nivel regional, nacional o internacional. Humberto, agradecido por tu tiempo, por esta clase. eh, Te hemos sacado Ah, bastante el jugo. no, gracias. Este, Gracias a ustedes con, por esta con la amistad posibilidad. y la confianza que nos tenemos, te agradezco sinceramente todo lo que has aportado. Creo que ha sido muy valioso y también les doy muchas gracias a cada uno de ustedes por la participación y la presencia activa, digamos, en esta clase. Nos estamos encontrando Gracias. nos estamos encontrando el miércoles que viene nuevamente. Vamos a procesar esta grabación y oportunamente la estaremos subiendo. Saludo a tu esposa, Humberto, y un gran saludo también para vos. Muchos cariños. Gracias y bendiciones a todos y todas. Muchas gracias. gracias Bendiciones para Humberto, un abrazo, un placer haber compartido este tiempo contigo. Ha sido muy generoso. Gracias.
Buenas noches, bendecida Buenas noches. semana, que estén muy bien. Buenas noches, bendiciones a todos y a todas. Buenas noches a todos.